El martes que viene, profe, ¿qué sería? ¿De repaso? El martes que viene, sí, sería de repaso. Sería de repaso. Bueno, para los que entraron recién al Zoom, martes 26, martes, ¿no? El 26. No, ¿Viernes? Bueno, viernes 26 del 11, segundo parcial, aula 25 todos. Y va a ser a libro abierto. ¿Está? Que habíamos dicho, recuperatorio. No es a libro abierto. No es que no hay recuperatorio. Porque... Profe, ¿no le dio los exámenes la profesora a la carrera de eso? No. De semana? Lo tengo que ir a buscar o me lo va a traer, así que para el martes que viene los van a tener. Bueno. Bien, arrancamos. ¿El repaso lo hacemos acá o lo hacemos acá? ¿Qué cosa? El repaso. El repaso de teoría lo hacemos acá y la práctica seguramente la van a tener virtual. No fue viernes, era una clase de nadie. Claro, sí, habíamos intercambiado. Bueno, vamos a comenzar con discriminación de precios. Bueno, ustedes vieron que un monopolista no necesita o no va a cobrar un único precio. ¿Por qué? Esto no hace falta que lo grafiquen porque ya tienen varios idénticos en el cuaderno. Un monopolista se enfrenta a una función de demanda, que es también su función de ingreso medio, tiene una función de ingreso marginal, que surge de esa función de demanda, el costo marginal, y maximizaba el beneficio donde el ingreso marginal se igualaba con el costo marginal. Ahí determinaba la cantidad. ¿Y el precio quién lo determina? ¿Quién lo determinaba? La cantidad. Claro, en función de esas cantidades, la función de demanda indicaba cuál es el precio que va a cobrar ese monopolista. Este es el precio máximo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, la función de costo medio total. Recuerden que esta función de costo medio total me permitía averiguar cuál era el beneficio del monopolista, que era todo esto. ¿Esto qué implica? Que el monopolista podría cobrar cualquier precio que se encuentra entre este valor y este valor y obtendría ganancia. ¿Está? Porque el costo de producir estas unidades, ¿cuál es? Este que está acá. Si yo cobro un precio exactamente igual a ese, no obtengo ni beneficio, ni ganancia, ni pérdida. A medida que voy aumentando el precio, empiezo a obtener beneficio y este es el precio máximo que puedo cobrar. Entonces el monopolista podría cobrar cualquier precio que se encuentre en este intervalo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin tener pérdida. Para tener pérdida tendría que cobrar algún precio que esté por debajo del costo total. Bueno, hasta ahí habíamos visto la clase pasada. ¿Qué es lo que va a hacer el monopolista? Teniendo poder de mercado y siendo el único que produce ese bien, lo que puede hacer para obtener un mayor beneficio es discriminar precios, es decir, cobrar precios distintos a cada consumidor, en función de distintos modelos, de distintas metodologías. Un tipo de discriminación de precios que es el que va a obtener mayor beneficio es la discriminación de precios de primer grado. ¿Qué es lo que va a buscar el monopolista con esta discriminación de precios? Es lo siguiente. Función de demanda,
Vamos a ingreso medio. Final. Bueno, hasta ahí es un monopolio común. Esta cantidad es la que maximiza el beneficio. ¿Y cuál es el precio máximo que podría cobrar? Este que está acá. Pero el consumidor que está acá, parado, ¿está dispuesto a pagar un precio más alto o más bajo del precio que le trae al monopolista? Entonces, ¿qué va a hacer el monopolista? Le va a cobrar exactamente ese precio. El monopolista de alguna forma tiene que averiguar cuál es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor y le va a cobrar ese precio. ¿Qué va a hacer con este monopolista? Lo mismo, le va a cobrar el precio que está dispuesto a pagar. Con este monopolista, el precio que está dispuesto a pagar. Y con todo lo mismo. A cada consumidor le va a cobrar el precio que está dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué pasa con el beneficio de ese monopolista? ¿Es mayor o menor? Mayor. Que el monopolista que no discrimina precios. Depende. Es mayor. Es mayor. Es mayor, porque fíjense que antes, si el precio era único, el beneficio es todo esto. Pero yo no estoy cobrando este único precio. Sino lo que hago es cobrar los precios que están dispuestos a pagar todos, con lo cual todo esto va a formar parte también del beneficio de ese monopolista. Entonces, ¿qué pasa? Al cobrarle a cada uno de esos consumidores el precio que está dispuesto a pagar, lo que hago es apropiarme del excedente del consumidor y transformarlo en mi beneficio como monopolista. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Fíjense que todo esto que era el excedente del consumidor, fíjense que es el precio que terminan pagando y el precio que estaban dispuestos a pagar. La diferencia entre los dos era el excedente del consumidor. ¿Pero qué hace el monopolista? A cada uno le cobra lo que está dispuesto a pagar. ¿Queda excedente del consumidor? No, porque cada uno paga lo que está dispuesto a pagar por ese bien. Entonces, el monopolista se apropia del excedente del consumidor y lo transforma en beneficio propio. ¿Qué necesita el monopolista para hacer esto? Piensen ustedes, si ustedes tuvieran que cobrar el precio. Y puede ser por la zona geográfica también donde trabaje. Depende de donde esté el local o la sucursal, puede cobrar un precio más alto, ¿no? Sí, tendríamos que tener información. Un estudio de mercado, digamos. Claro, tendríamos que tener un estudio del mercado, pero ojo, un poco personalizado, porque tendríamos que ser medio bruscos, mirarle a la cara al cliente y decir cuánto. ¿No? Sería una especie de local que no tiene nada precio y en función a la cara le ponemos el precio del. Entonces tiene que ver con los servicios, tipo el que arregla una heladera y eso. ¿Se clasifican en residenciales? Piensen en un estudio contable o un estudio administrativo contable. Y ustedes tienen clientes y a cada uno le van a cobrar un honorario distinto. ¿Funciona qué le cobrarían un honorario distinto? A la inscripción que tiene. El poder adquisitivo que En tiene. realidad es el tipo de inscripción que tiene. Si es un responsable inscrito, sabemos que el volumen de facturación. ¿Pero a todos los responsables inscritos le Sí. cobrarían lo mismo? No, depende si tiene empleados o no también. Es el volumen de la empresa lo que determina. Nosotros nos fijamos en que Recrear tiene muchos empleados y se le cobra más a Recrear que a otras Pero empresas. piensen en Claro, pero por la liquidación mensual tiene un abono, pero nosotros Tienen se dos presupuestan aparte. clientes. Los dos son responsables inscritos. Sí. No tienen ninguno de los dos empleados. Empleados. Uno factura 1 millón de pesos por año y el otro factura
100 millones de pesos por año. ¿Van a cobrar lo mismo? No, Dentro del estudio cobramos. ¿Quién estaría dispuesto a pagar más honorario? Ninguno de los clientes, pero ¿quién estaría dispuesto a pagar más? El que tiene más ingresos. Entonces, por ejemplo, un estudio contable teniendo información del ingreso de esos clientes podría determinar distintos honorarios para cada uno. ¿Por qué? Porque a mayor ingreso, mayor sería la propensión a pagar honorarios un poco más caros. No sería una discriminación de precios de primer grado perfecta, pero tendería a eso, ¿sí? A cada uno le estarían cobrando un precio distinto. ¿Qué pasa en las subastas, por ejemplo? ¿Qué precio termina pagando el comprador? ¿Te queda más? Le queda más. Entonces se termina quedando con el bien la persona que está pagando el precio que está dispuesto a pagar. Ni más ni menos. Entonces en una subasta se estaría aplicando discriminación de precios de primer grado. ¿Sí? No hace mucho, no hasta hace mucho existía, no sé si sigue existiendo, un restaurante en Capital, yo nunca fui, en donde la carta no tenía precios. Entonces uno pagaba el precio que creía que valía ese plato. En función a... Sí, en Argentina. Algunos se podrían haber levantado sin pagar. Bueno, en ese caso también están ejerciendo, ¿cómo se llama? Aplicando una discriminación de precio de primer grado, porque el cliente está pagando lo que estaría dispuesto a pagar por ese plato. Se entiende el concepto este, ¿no? En lugar de cobrar un único precio, ¿qué hace el monopolista? A cada consumidor le cobra el precio que está dispuesto a pagar. De esa forma se queda con el excedente del consumidor. Cada consumidor no tiene excedente, paga el precio que está dispuesto a pagar. Y ese excedente se transforma en beneficio del monopolista. ¿Estamos con esto? ¿Entendió? Sí, sí, profe. A veces dábamos el ejemplo de las prepagas en función al plan y al tipo de prepaga. Un médico podría cobrar distintas tarifas. Sí, no sé, algún indicador de ingreso o algo. Bueno, las obras sociales te ponen diferentes planes y cada uno está dispuesto a pagar el que mejor cobertura le brinde según sus necesidades. Sí. Y después una vez que contratas te da el aumento y vos lo pagás igual. Según el aumento, según la edad. Vamos con la discriminación de precios de segundo grado. En la primera, obviamente, beneficio puro y exclusivo del monopolista. ¿Sí? El consumidor termina pagando un precio más alto que es el que está dispuesto a pagar. También llamada por bloques. Profe, pregunta un compañero en el chat si decir de primer, segundo grado es simplemente por enumerarlos o por algo en especial. No, porque se llaman así. De primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Como en los casos de factoreo. Primer caso, segundo caso. Bueno, en principio, ahí tenemos dos funciones, de costo medio y costo marginal. En la mayoría de ese tramo, ¿qué pendiente tienen esas funciones? Decrecientes, ¿sí? Negativas. Tienen una pendiente negativa. Piensen un segundo en costos a largo plazo. Hay una zona en donde los costos iban decreciendo, los costos medios llegaban a un mínimo y empezaban a crecer. ¿Cómo se llamaba la zona en donde los costos decrecían?
¿Alguno se acuerda? Economía, no, deseconomía de escala era, no. A ver, economía de escala. Economía de escala. Bueno, esta discriminación de precios que vamos a ver se aplica cuando el monopolista cuenta con economías de escala. Y normalmente aplica para servicios públicos o prestados por alguna empresa de concesiones de servicio. Es decir, la luz, el gas, el agua, dependiendo si la zona se está midiendo o no ese consumo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a tener una función de demanda y una función de ingreso marginal con costos medios y marginales decrecientes, porque tenemos economías de escala. ¿Cómo determinaríamos el único precio que cobraría este monopolista si no existiera discriminación? ¿Cómo sería? ¿Cuál era la condición de maximización? Costo marginal igual a Costo Ingreso marginal igual a marginal. ingreso marginal. Bien, esta sería la única cantidad que cobraría el monopolista si no existiera discriminación de precios. ¿Quién me va a indicar el precio al que va a cobrar esas unidades? Esas cantidades según la demanda. Según la demanda. Entonces vamos a la demanda. Y va a cobrar ese precio. ¿Estamos? Bueno, esto sucedería si no discrimina precios, es decir, si cobra un único precio a todos. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando se trata de este tipo de servicios, el Estado regula este tipo de monopolios y a veces nos obliga a cobrar distintos precios por bloques, es decir, por intervalos de consumo. De tantas unidades, el precio es tal, de tantas unidades, el precio es tal. Entonces vamos a dividir el consumo en función al consumo, los distintos precios que va a cobrar este monopolista. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que para los clientes que consuman de Q1 a Q2 se va a cobrar P1. Entre Q2 y Q0 se va a cobrar P0. Vamos a poner acá Q3. Entre Q3 y Q0 se cobra, voy a repetir este numerito de acá, P3. Y entre Q3 y Q4 se cobra este precio que está acá. Entonces tenemos bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4 de precios.
No, traté de respetar el subíndice de esto para que quede igual. Entonces, fíjense lo siguiente. Si el cliente se encuentra en este bloque de consumo, ¿qué precio va a pagar? El precio 1. Todos van a pagar este precio que está acá. Si se encuentra, este sería el bloque 1. Si se encuentran en el bloque 2, están en este intervalo, ¿qué precio van a pagar? Este que está acá. O sea que todos terminan pagando este precio. Si se encuentran en el bloque 3, peso 3. Y el último bloque, si se encuentran en el bloque 4, está peso 4. Fíjense que antes cobraba solamente este precio. Ahora, los que consumen menos unidades, fíjense lo que están en este tramo y están dispuestos a pagar más por ese servicio, pagan un precio más alto. Los que están en este tramo de la función de demanda pagan el precio que antes estaba dispuesto a cobrar, era el único precio que antes iba a cobrar, solamente estas personas. ¿Qué me habilita este tipo de discriminación de precios? A cobrar incluso un precio más bajo de lo que antes estaba dispuesto a vender, que este era el único precio, y este era el único precio, y esta era la única cantidad. E incluso puedo seguir bajando los precios, ¿sí? Y cobrar este precio que está acá a los que se encuentran en este tramo de la función de demanda. ¿Qué me permite esta discriminación de precios? Profe, Monopolista. Sí, sería, por ejemplo, cuanto más consume, más barato es. exactamente. Cuanto mayor es el consumo, más barato es lo que van a pagar. En este caso, se produce así. A veces con los servicios públicos pasa al revés. Cuanto más consumen, más es lo que tienen que pagar. Pero en este tipo de discriminación de precios, es a la inversa. A medida que aumenta el consumo, disminuye el precio unitario. Profe, Sí. esto aplica también, por ejemplo, los supermercados, en lo que es comercial, los mayoristas, por ejemplo, que si compras más cantidad te sale menos, ¿ahí es una discriminación de este tipo o no? No, yo eso de si compras más te sale menos, a veces lo tomaría como un costo financiero implícito adentro. El que compra menos termina pagando el costo financiero del que paga en cuotas. De alguna forma tiene que recuperar el supermercado. Yo lo tomo más desde ese punto de vista. O al revés, que ese es el precio real y el que compra menos paga un precio más caro. Bueno, fíjense que el precio más bajo que puede cobrar coincide con quién. Con el costo medio. ¿Qué pasa si cobra un precio que está por debajo del costo medio? Pierde, ¿sí? Porque el costo medio me define cuál es el costo de producción. Si el precio está por debajo de ese costo de producción, por ejemplo, si elige este punto que está acá, ¿obtiene beneficio o pérdida? Pérdida, porque estaría vendiendo a un precio que está por debajo del costo de producción. O sea que el ingreso no le permitiría cubrir los costos. Ahora, fíjense que los que están en este tramo de la función de demanda terminan pagando este precio que es igual al costo medio. O sea que el monopolista no tendría una ganancia por estos que están acá. En este intervalo, ¿obtiene ganancia? Sí, obtiene una ganancia. Y encima, al producir esta cantidad, porque ¿cuál es lo máximo que va a producir ese monopolista ahora? Antes era Q0, si no discriminaba, y iba a cobrar este precio. ¿Qué hace ahora? Su producción va a ser esta. ¿Y qué pasó con su costo de producción? ¿Es mayor o menor que antes? Si no discriminaba precios, ¿cuál es su costo?
igual. Fíjense que ahora Sí, el costo es un poco más bajo. Entonces, al producir más y al tener economías de escala, hace que el monopolista tenga un mayor beneficio, porque produce a un menor costo. Entonces, monopolista produce a menor costo ¿y qué pasa con su beneficio? Exacto. Tiene mayor beneficio. ¿Y qué pasa con los consumidores? Cuanto más consume, menos. Exacto, tienen mayor consumo. Porque fíjense que si no discriminaba el precio, ¿cuál es la cantidad que iba a ofrecer al mercado este monopolista? Esta. O sea que todos los que estaban de este lado, ¿podían consumir? No. No, quedaban fuera del mercado. Al discriminar precios, hay mayor consumo. Entonces hay un montón de consumidores que van a quedar adentro de ese mercado, porque van a tener unidades para demandar, va a haber oferta. Entonces hay un mayor consumo y algunos pagan un menor precio. Entonces, en este caso, ¿quién se beneficia de este tipo de discriminación de precios? Los demandantes que estaban fuera de la primera. Claro, los consumidores que quedaban antes fuera del mercado y ahora quedan adentro, e incluso pueden pagar un precio más bajo por el bien. Y también el monopolista, porque termina produciendo más unidades a un menor costo, entonces obtiene un mayor beneficio. Este tipo de discriminación de precios, claro, beneficia a los dos, tanto al monopolista como al consumidor. ¿Cuál es la condición para que eso suceda? Que sea de economía de escala. Que tenga economías de escala. ¿Por qué? Porque obtiene un mayor beneficio al producir más, porque bajan los costos. ¿Por qué? Porque están en economías de escala. Al producir más y estar en economías de escala, sus costos medios se reducen. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Para que lo piensen. Bueno. Vamos a cerrar el Zoom y lo vuelvo a abrir. Sí, sí. La pregunto porque este tema es la primera vez que lo doy yo solo. Antes lo daba con el apoyo de la otra profesora, pero bueno, esta vez. No queda otra. Ahora no me quedó otro. Para todas, seguridad. Ustedes fueron mis conejillos de... Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se puede borrar? Bien. Fíjense que hasta ahora todos los dos tipos de discriminación de precios que vimos tienen una característica particular. En el primer caso, el monopolista se apropiaba de todo el excedente del consumidor. En este segundo caso, ¿cuál era la característica principal? Que entran nuevos demandantes y puede producir a menor costo. Siempre y cuando Sea de escala. haya economía de escala. Entonces, esa justamente es la característica principal. Tiene que haber economía de escala. Si no hay economía de escala, no se puede, no surtiría el mismo efecto aplicar este tipo de discriminación de precios. Imagínense que estén de esa economía de escala. Aumenta el consumo, aumenta el costo del monopolista. Entonces, ahí se ve perjudicado el monopolista por hacer este tipo de discriminación. Con esto, ¿qué quiero decir? Que para el parcial te vamos a plantear casos, después lo voy a poner como preguntas de autoevaluación, que es el último que van a tener, el último O sea, uno más. cuestionario, en donde tienen distintos casos con algunas características puntuales. Esas características les están indicando qué tipo de discriminación de precios es.
Entonces, no sé, se le va a plantear el caso y le va a decir, esto es discriminación de precios de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿sí? Te van a aparecer todos los tipos de discriminación. Ustedes tienen que elegir cuál es. Lo dicen como si fuese en la compu, pero no. No, van a tener que elegir cuál es. Hace como te cuesta el clic de O sea, va a poner que es el grado 1. Las opciones son los grados. Las opciones son los grados. Claro. Y el No. caso, según las características que planteé, es de grado 1. Y así va a ser el examen también. Exacto. Ok. Traten de estudiar bien esas características o individualizarla bien en sus carpetas, así con el libro, para tenerlas a mano en el parcial. Si no van a ser quemaduras de primer grado, segundo grado. Bueno. Este tipo de discriminación de precios del tercer grado divide en grupos a los consumidores. Divide en distintos grupos a los consumidores. Entonces, vende el mismo producto a estos dos grupos aplicándole precios distintos. ¿A qué les suena? Vender lo mismo a distintos grupos de consumidores. ¿En qué casos se están comprando a veces lo mismo y pueden formar parte de un grupo o del otro? Telefonía móvil. No. No, personal movista. No. A veces tenemos el mismo plan, pero No, yo porque- pago más y yo pago menos. Si fuera discriminación de precios, tendría que ser el mismo monopolista. A menos que Movistar y Personal o Claro pertenezcan a la misma persona. No sabemos. ¿Qué pasa con una empresa que tiene dos marcas distintas? Una primera y una segunda marca. Ah, como Carrefour. Exacto. Sí, a veces es el mismo producto, nada más que Pero tiene marca Y segundo. Bueno, La Carrefour primera. y Día. Carrefour y Día. Carrefour es la misma que Día, la segunda marca es Día. Macro también. No, pero claro. Bueno, Hay cada una- supermercado tiene, por una ejemplo. que son iguales, se llama Jutex, pero son iguales como vas a Carrefour y son idénticas. Es como que la cambian de productor. Algo así sería. Sí, en su momento, por ejemplo, había gaseosas de Coca-Cola. No sé si hoy en día Coca-Cola tiene una segunda marca, pero en su momento había una que se llamaba Time, no sé si la recuerdas. Sí, la Pringles, la otra. Y la Cunnington de la Coca. Cunnington, sí, de Cunnington es de Coca-Cola. Coca. Bueno, Sí. Cunnington y Coca-Cola. Cunnington sería la segunda marca. O sea, yo hablo con el proveedor de Coca-Cola y... No te baja Cunnington, pero es de Hay Coca. algunas que dice al lado. Bye. Claro, también hay muchas marcas de ropa deportiva que tienen mucha diferencia de precio y son los mismos dueños. Tal cual. Algunas marcas que La Coca Villera. van a la. Con la de Martín me quedé pensando. Claro, por ejemplo, la ropa. A veces van a un local en Florida o a la Salada y es exactamente la misma calidad y cobran distintos precios. ¿Sí? Capaz que una no tiene la marca o tiene una marca totalmente distinta y es la misma. ¿Qué pasa en ese caso? Estamos dividiendo a los consumidores en distintos grupos. Cada uno demanda, parecería ser un bien distinto, pero en realidad termina siendo el mismo. Y algunos terminan pagando un precio más caro que los otros. Entonces, supongamos que tenemos dos marcas distintas. ¿Cuántas funciones de demanda vamos a tener? ¿Dos? Dos funciones de demanda distintas. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, esta función de demanda, vamos a ponerle demanda 1, y el ingreso marginal 1.
Este está asociado, por ejemplo, a una marca. Y podríamos tener la demanda 2. Y el ingreso marginal 2. No importa cómo lo pongan, más o menos tiene que salir. Parecidas. Si yo sumara esos ingresos marginales, podría obtener un ingreso marginal total. Voy a graficarlo con otro color. Si tuviera dos funciones de ingreso marginal y las sumo, obtengo un ingreso marginal total. Está mi costo marginal. Vayan graficando despacito. Demanda 1 con ingreso marginal 1. Demanda 2 con ingreso marginal 2. Y que vayan graficando despacito. Demanda 1 con ingreso marginal 1. Demanda 2 con ingreso marginal 2. El ingreso marginal total, que ¿cómo surgía? De sumar el ingreso. De sumar los dos ingresos marginales. Y aparece ahí un costo marginal. Por algo en Y especial pensemos lo la pinto. lógica. Por algo en especial lo pinto igual que el ingreso marginal total. Sí. Ah, está bien. ¿Qué cantidad total va a producir este monopolista? La que donde cruza el ingreso con el costo marginal. Exacto. En este punto. Esas van a ser las cantidades totales. Exacto, estas van a ser las cantidades totales. ¿Qué va a producir? Que va a producir, exacto. Bueno, ¿cómo determinamos cuánto y a qué precio? Donde el costo marginal corte a la ingreso marginal 2 para 2, el ingreso marginal 1 para 1. Desde este punto, trazamos una línea horizontal. O sea, desde el punto en donde el ingreso marginal y el costo marginal se cruzan, trazamos una línea horizontal. Y me va a decir que este es el ingreso marginal total. ¿Cómo se conforma? Con este ingreso marginal y con este ingreso marginal. Para este ingreso marginal, ¿qué precio voy a cobrar? ¿Qué precio? ¿Qué cantidad? ¿Qué precio voy a cobrar por esta cantidad? ¿Quién me la va a indicar? El mismo. La función de demanda. Voy a cobrar P sub 1. Y para esta cantidad, Q sub 2. ¿Qué precio voy a cobrar? Lo repasamos. ¿Sacabas ese precio por allá? Sí. Sí. ¿Y este otro? Que te va quedando más o menos parecido. Sí, bueno. Ahí. Entonces va de vuelta. Esto es separado. Para esta discriminación de precios de tercer grado, dividimos a los consumidores en grupos. Ay, pero Es decir, me quedó el precio más abajo. no importa. Como me quedó el precio 2 abajo del precio 1. Quedó cualquier cosa. El asunto es que con las dos funciones de demanda determinar distintos precios. Entonces, en esta discriminación de precios de tercer grado, lo que vamos a hacer como monopolistas es dividir a los consumidores en distintos grupos.
Cada grupo tiene una función de demanda específica, o sea que si yo lo divido en 5 grupos distintos, voy a tener 5 funciones de demanda distintas. Cada una con su ingreso marginal. En este caso lo dividimos en 2 grupos distintos para 2 marcas distintas. Entonces vamos a tener una función de demanda con su ingreso marginal correspondiente. O una función de demanda con su ingreso marginal correspondiente. La suma de estos 2 ingresos marginales me va a dar el ingreso marginal total. ¿Sí? Entonces, trazo la función de ingreso marginal total. Y obviamente para producir esto voy a tener un costo. Al hallar el costo marginal, ¿qué cantidad va a producir el monopolista? Aquella en donde el ingreso marginal total sea igual al costo marginal. Es decir, que este costo marginal lo tengo que trasladar a cada una de las funciones de ingreso marginal. El costo marginal De es el cada que se grupo. traslada. Claro, se traslada este mismo costo para las distintas funciones de ingreso marginal. ¿Esto qué me va a decir? Que para el grupo 1 voy a vender esta cantidad. Y para el grupo 2 voy a vender esta cantidad. Si yo sumo estas cantidades, ¿qué me va a dar? La Esto de cantidad acá, total. la cantidad total. ¿Cómo determino el precio de cada grupo? Voy y lo leo sobre la función de demanda. Para este grupo voy a cobrar este precio. Y para el segundo grupo, fíjense que es un precio más caro. ¿Sí? Si a alguno le quedó al revés, no pasa nada. Mientras tengan precios distintos, pues cae el mismo precio, como no tiene mucho sentido. Ahí no me interesa el precio que me arroja el costo marginal. Exacto. Al ser distintos grupos, tienen que ser distintos precios. Si no, no tendría sentido. No habría discriminación de precios. La condición que se tiene... Profe, una consulta. Decime. Esta discriminación de precios con esas 2 demandas, ingresos marginales, ¿son de un mismo producto o de productos? Un mismo producto que le pones distintas marcas. Un mismo... Profe, Sí. los precios tienen que ir desde, digamos, la base sería donde se cruza el costo marginal y el ingreso marginal, no pueden ir por debajo, ¿no? ¿Cómo? Que los precios no pueden ir por debajo del cruce donde se cruza el costo marginal y el ingreso marginal, tiene que ser de ahí para arriba. Exactamente. Fíjate que si te queda por abajo es porque algo pasó con las curvas. Bueno, fíjense que cuál es la condición que se tiene que cumplir en este caso. Que el ingreso marginal del grupo 1, ¿sí?, es igual al ingreso marginal del grupo 2 y que los dos son iguales a quién? Al total, al costo marginal. Al costo marginal. Esta es la condición que se tiene que cumplir en este tipo de discriminación de precios. Entonces, como separamos en distintos grupos, tenemos distintas funciones de demanda con sus ingresos marginales. Para determinar la cantidad total a producir, consideramos el ingreso marginal total y el costo marginal. A este mismo nivel lo trasladamos a las funciones de ingreso marginal y determinamos las cantidades a ofrecer de cada grupo. Y en función a eso, determinamos el precio, que nos lo va a indicar la función de demanda. ¿Está? Entonces, por ejemplo, para la primera marca, seguramente cobraremos un precio superior y para la segunda marca, un precio más bajo. ¿Está? Entonces, característica de esta discriminación de precios, que se separan los consumidores en grupo y además que se tiene que cumplir esta. ¿Siempre se cumple esa condición, profe? Siempre se cumple esa condición. Exacto. Siempre se tiene que cumplir esta condición. Estoy pensando Profe, en por otro ahora tipo que de- dio. ¿Cómo? Grado 1, hasta ahora dio grado 1, 2 y 3. Exactamente. Y quedan 2 tipos más que se desprenden del tercer grado, que ahí no tiene grado. Un nombre
cada uno. Vamos. Todavía practicando. No, yo estaba muy cortada de acuerdo. Tranquilo. No, porque me equivoqué, yo entendí por qué. Bueno, después repasamos cada una y ustedes me van a ir diciendo las características. Bueno, del tercer grado se van a desprender dos. Y acá el beneficio, ¿cómo estaría compartido? ¿Quién decimos? ¿Cómo? ¿Quién se beneficia acá? ¿El que demanda o el que ofrece? En realidad, bueno, el monopolio. No hay. No hay un beneficio exclusivo, porque en realidad Porque en el otro, en el de 2, decíamos. quedan afuera también un montón de consumidores. Claro, y en el otro se beneficiaba con Sí. el acceso al consumidor, el productor, y en este no. En este no. No En hay. este no. Se beneficia el monopolista porque está cobrando dos precios distintos y quizá produce un poco más también. O sea que de cierta forma el consumidor se puede llegar a beneficiar un poco por comprar una segunda marca a un precio más bajo, pero el beneficio siempre va a ser del monopolista, por lo menos en este caso. En el único que se beneficia realmente el consumidor Es en el de bloque. es en el de bloques. En el resto es toda una ilusión. El precio más bajo. Bueno, del tercer grado tenemos dos discriminaciones de precios que van a surgir. Este es el tercero. Sí, pero después dos específicas. ¿Qué es? La discriminación intertemporal de precios y la discriminación según intensidad de uso. Vamos con la primera. No se relajen con lo gráfico porque después en macro. Pero lo único bueno es que no son exactos. Ah, Son son análisis. Acá también tenemos varios demandantes y varias marcas. Ah. No hay dibujo de demanda. Tengo que poner cualquier cosa. Sí, hay dos demandas. Sí, pero es el mismo día. ¿Con distinto nombre? No, con el mismo nombre. El escala. Ahora vamos a traten de tirar bien abajo, un poco más abajo de esta de acá. Bueno, tenemos dos funciones de demanda. Fíjense que una es más
empinada, que es esta que está acá. Y esta tiende a ser un poco más horizontal, según. Una es más elástica y otra más inelástica. Una más elástica y la otra es más inelástica. Me da miedo preguntar cuál es la más elástica. La dependiente más negativa. La que está más horizontal. Exactamente. La de La más más horizontal es más elástica Ah, la luz. que esta que está acá. Recuerden, competencia perfecta. La más elástica era infinitamente elástica cuando era horizontal. Entonces, cuanto más horizontal esté, más elástica va a ser la función. No importa. Para el caso, una está más empinada y la otra más horizontal. Fíjense que el costo marginal es exactamente igual en todo momento. Es constante. Es constante. Si bien son dos grupos distintos, son demandas que se dan en distintos momentos. En distintos momentos. Al principio. Serían como A esos ver. productos que son de temporada. temporadas. No específicamente. No específicamente. Podría llegar a ser, pero no específicamente. Son el mismo grupo, Son- pero en diferentes momentos. Son aquellos bienes que en un momento son exclusivos, ¿sí? Y después se masifican. Ejemplo, sale el iPhone no sé, 80 ya. 80, no sé cuál va. Sale el iPhone 80, entonces salen todos a comprar el iPhone 80 a $50.000. ¿Qué pasa? Esperamos un año y el iPhone 80 se masificó. ¿Y qué pasa con el precio? Baja. Baja. Entonces, estos consumidores que están acá, lo que tratan de comprar es un bien exclusivo. Entonces, al comprar un bien exclusivo, están dispuestos a pagar más o menos. Más. ¿Qué pasa? Luego se masifica ese bien y terminan pagando un precio menor. Vamos a ver si quedó así. Entonces, para el primer conjunto, fíjense que se va a vender solamente esta cantidad. Uso 1. ¿A qué precio? Se indica la función de demanda. A este precio, P sub 1. Habían dicho que esta función era más o menos elástica. Menos elástica. Menos Menos elástica. elástica. Más inelástica. Más elástica. O sea que si aumenta el precio o baja el precio, ¿pasa algo con la cantidad consumida? No. No. No varía Cuando uno mucho la quiere cantidad. comprar, cuando uno quiere comprar un bien exclusivo, mirá el televisor que me compré, pantalla curva, qué sé yo, ¿le importa el precio? No. Normalmente no. El que quiere tener algo exclusivo, se endeuda, tiene millones de deudas, la tarjeta prendida a fuego, pero tengo el iPhone 150, ¿sí? Bueno, eso suele pasar con este tipo de consumidores, en este caso, ¿sí? Tratan de, o compran o están dispuestos a pagar un precio más alto por un bien que es exclusivo. Entonces la función de demanda que representa a esos consumidores es más inelástica y pagan un precio más alto. Una vez que se masifica ese bien, los que terminan consumiendo ese bien, y ya me fijo más el precio. ¿Por qué? Porque estos consumidores que están acá, claramente no están acá porque no estaban dispuestos a pagar precios altos por algo exclusivo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, vamos a esperar dentro de tanto tiempo que va a salir más barato? Siempre. Siempre. Según mi novio cuando compra juguetes. Sale el Diablo de 2008 y lo compra ya. Esta cantidad, entonces, me debería quedar No lo puedo revolver porque encima lo compras virtual, no hay ni con un precio más bajo. No me quedó mucho más bajo, pero sí quizá un poquitito más bajo que el otro. Si la pueden dibujar un poco más abajo, la función de demanda,
les va a dar más abajo. Analicemos el caso que planteaba Jenny. Una vez que se masifica, En un rato, después que vemos este tipo de discriminación de precios. Vos habías dicho, Jennifer, cuando estás en temporada alta o temporada baja. ¿Algún bien en temporada? Claro, de algún bien que se vende más en una temporada que en otra. Bueno, esperemos un ratito a ver esta segunda y vemos si tiene algo que ver con ese tipo de bienes. ¿Qué otras cosas podrían identificar como discriminación intertemporal de precios? Hay un compañero que iba a escuchar La preventa podría ser. Sí, la preventa. A veces con las preventas pasa al revés. Como hay alguna promoción con algún banco o algo, termina viendo un precio un poco más bajo. Sí, pero podría ser. La preventa podría ser. ¿Se acuerdan con la preventa de cuando estaban los libros de Harry Potter que iba a salir el nuevo libro y hacían todos cola para conseguir el libro? Pagaban fortuna y después bajan el precio. Una vez que se masificó, bajan el precio. Las entradas para ver casados con hijos, sí, que después se masificó y después devolvieron toda la plata. Bueno, se entiende, ¿no? ¿A qué se refiere intertemporal de precios? Si bien los dividimos en dos grupos, estas funciones de demanda se dan en momentos distintos. Por eso es intertemporal de precios. Vamos con la 2. ¿Qué pasa con el costo en este caso, de abastecer a uno u otro grupo? ¿Es siempre el mismo? ¿Sí? ¿Por qué es el mismo? Porque para el productor de iPhone, venderle a este grupo y venderle a este, tiene exactamente el mismo costo. No cambia el costo del iPhone. A estos se los venden más caro porque el bien es exclusivo, y a estos más barato porque el bien ya se masificó. ¿Está? El costo es exactamente el mismo. Otro ejemplo podría ser de este, que se me está ocurriendo. Por ejemplo, cuando alguna compañía aérea inaugura una nueva ruta. Por ejemplo, cuando, no sé, Aerolíneas había vuelto a viajar a Nueva York. Entonces, la primera gente que viajaba pagaba precios altos porque es una nueva ruta. A medida que se fue masificando y fueron incorporando vuelos para esa ruta, baja el precio. Estamos hablando en dólares, ¿no? Porque en pesos se fue. Siempre cuando algo es exclusivo suele ser un precio más alto. Bueno, en el caso de la discriminación según la intensidad de uso, también vamos a tener grupos independientes. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué cosas serían? Discriminación según la intensidad de uso, en este caso. Tiene agotamiento de potencialidad. ¿Qué cosa? Agotamiento de potencialidad. ¿Esa está por encima de la otra, profe? ¿La demanda tiene que estar por encima? Sí, sí. Pero ahí creo que sí tiene que ver con el tipo. Exactamente. O sea, ya que dice nada. Parecen dos A enganchadas.
Una vuelta me preguntaron, obviamente alguien que no estudiaba ciencias económicas, ¿qué son esos cablecitos que dibujan? Los cablecitos de la escuela. Hacemos tendidos eléctricos. Cuando Es un circuito eléctrico. Bueno. Acá tenemos dos grupos distintos. Federico, ella decía lo mismo. los cablecitos, No, yo decía algo peor. No, pero- las rayitas. Una plantita. ¿Qué hizo chiquito? Ah, pero las plantas, las distintas plantas, cuando hablamos de costos a largo plazo, decimos las plantas. No. De varios arbustos, los distintos arbustos. ¿Qué imaginas? Bueno. En este caso, que vamos a hablar de discriminación de precios según la intensidad de uso, fíjense que ahora el costo de producción no es el mismo. A medida que va incrementándose la cantidad, son mayores los costos. Entonces, para este grupo, se va a maximizar el beneficio del monopolista cuando se iguale ingreso marginal con el costo marginal. Entonces, se va a demandar esta cantidad. ¿A qué precio? A precio. En algún momento esa demanda se incrementa por algún motivo. Punto 9. Se incrementa la demanda y ¿qué pasó con el costo de producción? También se incrementó. Disculpe, Entonces, profe, le hago una pregunta. sí. El monopolista maximiza su beneficio cuando el costo marginal se iguala al ingreso marginal de uno. Exacto. Y para este grupo voy a producir QSU2, que es en donde el ingreso marginal 2 se iguala con el costo marginal. ¿Y a qué precio? Voy a... ¿no? QSU2. Fíjense que a diferencia del anterior, a QSU1 le corresponde un precio más alto. ¿Sí? Estos pagaban un precio más alto. Ay, Y no me estos quedo así. un precio más bajo. Ah, porque no. Vale, sí. Y en este caso, a los que consumen más, a los que demandan más, Vale. les cobran un precio más alto. ¿Qué pasa? Fíjense que estos demandan una cantidad más baja. Entonces, el monopolista tiene un costo bajo de producción. Cuando se incrementa la cantidad por algún motivo, ahora vamos a ver por qué, cuando se incrementa la intensidad de uso, aumenta la demanda de cereal, se producen más unidades y esos consumidores pagan un precio más alto. El monopolista tiene un costo más alto de producción. Siguiendo el ejemplo que había dado Jennifer, ¿cuál de los dos correspondería a una demanda de temporada y otra fuera de temporada? El de 2 sería dentro de temporada. El D2 sería dentro de temporada Y el de uno fuera y de uno temporada. fuera de temporada. Ojo, en determinadas cosas. Cuando uno viaja, Lo veas, porque hay algunas cosas. los alquileres en temporada, ¿qué pasa? Son carísimos. Son más caros en temporada. ¿Por qué? Porque se incrementa la intensidad de uso, Sí. la capacidad de Aumenta hospedaje la de la costa. Sí. Al haber mayor demanda, ¿qué pasa? Aumentan los precios. Aumentan los precios. De la playa también. ¿Sí? Pensemos en algo en un monopolista, porque quizás en varios Los adornos propietarios, navideños los adornos navideños. ya empezaron a aparecer. Hace un mes, una semana atrás no los veíamos. No. Y los precios a los que están. Son mucho más caros. Capaz que si lo compras en abril, Exacto. en Pero la casa ¿quién hasta que está es? cerca del 9 de julio, que es la única que está bien. Es la única que tiene raro. los adornos. Para mí algo raro pasa. Algo vende. A ver, vemos eso. Sí. Así me acuerdo de lo que pasó. Ah, sí, sí.
Bueno, entonces, cuando estamos en temporada, aumenta, por ejemplo, piensen en un hotel, aumentan los precios para el hospedaje. Cierro el Zoom, así termino de activar eso y no sé si acá. Yo puse ejemplo. No. Bueno, No, un ejemplo entonces sería un alquiler en temporada o fuera de temporada que saldría más barato. Obviamente, por ejemplo, un hotel en temporada tiene un costo más alto. Quizá tendría que contratar a más gente, tanto para la atención como para la limpieza, como para lo que sea. Y fuera de temporada tendría costos menores. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de servicios piensan que cuando... ¿Los vuelos, profe? ¿Los vuelos o entran en intertemporal? Porque, por ejemplo, si vos viajás un fin de semana y a la noche es más caro que si viajás un miércoles o si viajás de día. Pensemos en eso. Siempre razónenlo. Los vuelos durante el día. Ustedes vieron que cuando viajan, no sé, por ejemplo, a Córdoba o a Misiones y en Puerto Iguazú, tienen varios vuelos. Por ejemplo, no sé, a la mañana, uno a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 13, a las 15, invento los horarios, a las 18 o a las 22. Ustedes contrataron el hotel, por ejemplo, Y hoy. el hotel tiene que entrar a las 10 de la mañana. El hotel tenés que entrar a las 10 de la mañana. ¿En qué vuelo vas a tratar de viajar? En el de las 5. En el de las 5. ¿Qué van a hacer todos? Van a ir a comprar el de las 5. Van a tratar de comprar este vuelo. En el de las 10, y bueno, si no quedó en este, voy a tratar de ir en Más este. tarde, pero está la habitación. Y este ya pierdo parte parte del del día, día. y acá ya perdí todo el día. Llegué al hotel a las 11 de la noche. Bueno, pero yo Ahora. aprendí algo lo que También Bueno, tengo que... ¿Qué pasa a medida que me voy trasladando a los vuelos más tarde? Y va a ir bajando el precio. Va a ir bajando el precio. Normalmente, si se fijan, Pero estos porque son los baja la vuelos demanda. más caros. ¿Por qué? Porque hay menor demanda. En estos hay mayor intensidad de uso que en estos que están acá. ¿Sí? A veces si uno vuela en estos horarios, el avión sale por la mitad. Y termina saliendo más barato. Y en estos, más caro. Regularmente, no siempre. Profe, Sí. igualmente puede que pase el tema de los horarios, pero en sí los vuelos, hay temporadas que son, no sé, para viajar en diciembre, los vuelos son muchísimo más caros que para viajar, no sé, en septiembre o agosto, ponele, o algo de eso. Bien. Esto sería intensidad de uso durante un día, por ejemplo, y lo que vos mencionás es intensidad de uso durante el año. Por ejemplo, en invierno quizás sea más caro volar a Iguazú, porque en verano yo creo que va más gente en invierno que en verano, creo. En Semana Santa viaja mucho. Los vuelos no sé, al Caribe, seguramente sean más La caros. boluda que fue que saliste en enero, pues yo. Viste vos, Y y no pagaste, tenía agua. no, y pagaste más caro. Cuando en realidad el Caribe te puede durante todo el año. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo más económico, bueno, Las heladerías. Sí, yo iba a decir. las heladerías, Hay ¿sí? gente que- Podría ser, pero Sí, Pero no aumentan los el últimos precio. años, No varía quizá tanto. cuando, iba a decir cuando éramos chicos, seguramente sea un momento distinto, pero en los 90, a principios de los 90, era muy raro en invierno encontrar una heladería. Se empezaban a Sí, encontrar no en había. Ahora hay septiembre. en todo momento, antes no había. Antes no había. Entonces quizá, sí. Así que ese ejemplo es como que ya se perdió. ¿Otro? Los gimnasios. Profe, una consulta. Algo que sea al revés, que en vez de ser más caro cuando es temporada, sea más bajo cuando sea temporada. Ejemplo, alguna fruta que sea de temporada, que cuando es la temporada son más baratos a cuando no es en temporada.
No, a ver de vuelta, Jenny. Una fruta, que no sé, que se dé más para este tiempo. Ahora lo encontrás más barato que cuando no están en temporada. La frutilla. Cuando no están en temporada es más caro. Bueno, pero ojo que ahí se da esto a la inversa. A veces también el costo es más barato cuando estás en temporada. Porque la planta te produce más. Claro. Hay más cantidad. Sí. Sí. Algunas cosas, por eso yo decía cuando empecé con el Y los ejemplo, aire acondicionados. en algunos casos, los aires acondicionados, Cuando llega el verano, todo el mundo sale a comprar aire. Tenés todo el año para comprarlo. Pero ahora frío calor. sí, bueno, pero el aire acondicionado quizás es otro tipo de mercado, porque podés elegir entre varias marcas, de varios Sí, no es productores. monopolista, sí. ¿Qué pasa con el cine? Cuando hay un estreno, explota. Vacaciones de invierno te Pero aumentan bueno, hasta siempre los lo pochoclos. Durante la semana. ¿Qué día es más El barato? miércoles es más barato. ¿Por qué? No sé. No, porque no va nadie. Porque el jueves están los estrenos. Claro, no, y aparte el miércoles no suele ir nadie. Y fíjense que los horarios del mediodía, y a veces independientemente del día, al mediodía no va nadie. Y los de trasnoche, de noche suele ir más gente. Si es un viernes, un sábado. A mí me encanta ir al cine los días que no hay nadie. Los miércoles. Los miércoles. Jenny es la demanda. No, en realidad el miércoles hay gente. Sí. Salen todo el día. El miércoles explota. Bueno, No vayas a Es relativo. entonces, por eso es todo muy relativo. Entonces, en este caso, Nos fíjense quedamos con que los hoteles de depende verano. de la intensidad de uso. Y además, el costo marginal es independiente uno de otro, porque fíjense que acá es más barato, hay un menor costo y un mayor costo. ¿Qué pasa con las autopistas? En horario pico es más caro. ¿Qué pasa en horario pico? Trata la hora, sale todo. Entonces demandan mucho. Ah, claro, el peaje es más caro. El peaje termina siendo más caro. ¿Sí? Pero el costo Se aumenta. y se supone que tendría que tener más mantenimiento o más atención durante ese momento. En este caso, ¿cuántas cadenas de peaje están abiertas? A veces puede haber dos solamente. 2, Tres. 3. Y en este momento Están las 5. todo y ponen 2 o 3 cabinas para Igual un ahora lado. la Panamericana con eso del telepeaje que quieren evitar que haya gente, claramente. Claro, pero igual. Están te abiertas cobran- las 5 y el costo le Te bajó. cobran distintas tarifas, llega un momento que yo paso por el peaje y te digo cuánto es, porque yo ya no sé si estoy en horario pico, Sí, obvio. no pico, medianamente pico. Y no llego a leer todo el cartel. Entonces, bueno, en ese caso se da esta situación. Se entiende por qué no, en temporada alta o baja correspondería a esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, dijimos que el costo marginal es independiente en el caso 2 al ingreso marginal de una y el ingreso marginal, pero en el otro no es independiente. No, en este, el costo, porque Claro. en realidad te da lo mismo fabricarlo en este momento que en este. Sí. Nada más de que acá está masificado. ¿Sí? En este momento es exclusivo. Se da al comienzo de que se produce ese bien. Una vez que se masificó, se incrementa la cantidad demandada y es menor el precio. Pero el costo para el monopolista va a ser exactamente el mismo. Exacto. Fíjense que en este caso, donde se produce más, el precio es El más precio es bajo. menor. En cambio, se produce más, El precio es el precio es mayor. Pero ahí sí, por ejemplo, sería el ejemplo de la fruta que decía Jennifer. ¿Cómo? En el primero, por ejemplo, sí sería, viste que Jennifer decía el ejemplo de la fruta, sería más intertemporal, ¿no? Y el tema de la fruta sería más intertemporal. Quizá podría relacionarse más con esto. Habría que analizar el tema del costo. Si me da lo mismo producir algo fuera de temporada o no. No sé si tendría el mismo costo de producir frutillas. A veces la producción se da en un momento y lo que hace es se guarda mercadería, se la conserva y se la vende en un momento en donde ese bien es exclusivo. Entonces uno va a comprar frutilla fuera de temporada y te arrancan la cabeza. En cambio, en temporada te sale más barato. Pero bueno, ahí podría hablarse de exclusividad.
¿Sí? ¿Quién estaría Claro, dispuesto a eso a yo me pagar? refiero, profe, porque, por ¿En qué ejemplo, tiempo se miden esas en mi dos suegra... ¿Cómo? Cállate, Jodete por no venir. Le digo al profe por qué no viniste. Se lo digo que no, te que yo digo que... No sé, cambiar el internet, amiga, porque así no se Esperen, que enloqueció mi nene. Se te entrecorta. no entendimos nada. Si no, escribilo por el chat. Bueno, Sí, se comprendió la diferencia entre uno y otro, ¿no? Profe, ¿en qué tiempo se mide eso? Porque si es según intertemporario y el otro también por intensidad de uso, ¿en qué lapso debería medirse para compararse las dos demandas? No necesariamente tiene que haber un intervalo de tiempo definido. Fíjate que en este caso estaríamos hablando de un bien exclusivo o que se comercializa en poca cantidad y acá ya se masificó el bien. yo había entendido todo. Y acá en realidad es lo mismo que vos estás ofreciendo, nada más que en algún momento del día, a veces esto se da En horas. en un día o dentro de un año que aumenta la... Está bien, no hay un tiempo pactado como para decir, si pasa más de un año no entra en este catálogo. Claro, fíjate que el tema de la costa, en temporada, fuera de temporada, estamos hablando de dos momentos distintos en el año. O distintos momentos durante un año, qué sé yo. Por ejemplo, no hace falta que sea verano, Semana Santa, se van los alquileres un poco para arriba, los fines de semana largos, los fines de semana, ¿sí? En algún Sí, momento, ya igual ya es empieza- intenso todo el tiempo. Claro, igual. toda oportunidad que genere que una persona se traslade a La la otra costa vuelta, un aumenta. fin de semana común, viajamos con mis suegros, se fueron a Santa Teresita, yo me fui a Mar del Plata. Se quedaron tranquilos que era un sábado común y corriente de Claro. octubre, o sea, no había nada. Fueron a buscar hotel a las 5 de la tarde y no consiguieron hotel hasta las 10 de la noche. Ah, por eso. O sea, y vos decís, no era feriado. Y algo de la temporada, que escribió, pero no llegué a tanto. Se me borró. Y el intertemporal a veces se da en corto tiempo. La temporada es muchísimo más cara que la temporada. Cuando las cosas están en temporada, que se consigue en cualquier lugar, está más barato. Y cuando estás fuera de temporada, sale muchísimo más caro y cuesta conseguir. Precisamente por esto que comentábamos. Recién habían preguntado qué pasa, por ejemplo, con las frutillas, el durazno. El costo de producción podría ser el mismo, porque en realidad se produce en un determinado momento del año. ¿Qué puede hacer el productor? Se guarda esa mercadería, la conserva, aquellas que se pueden conservar, A ese tipo de cosas, una fruta no. y se En vende la cámara, en las otro, frutas se conservan en cámara. en cámara ¿Cuánto tiempo se aguanta? y se vende en otro momento. Porque la cámara le baja la presión atmosférica, no sé qué, y no se el proceso de... Bueno, entonces podría ser que tienen el mismo costo de producción, porque en realidad se coseche todo en el mismo momento, se guardan y se venden en otro momento en donde es exclusivo el consumo de ese bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Para la fiesta. Se capta la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ojo que normalmente No lo sé. se los confunde. Sí, ahora puedo decir que sí, después pongo un 2, pero bueno. ¿Por qué? Porque la intensidad de uso hace diferencia a distintos momentos. Entonces a veces uno lo confunde con la intertemporal de precios. En una autopista, en horario pico o en horario no pico, son distintos momentos. Entonces uno piensa que es intertemporal, pero no. En horario no pico porque se usa menos y acá se usa más. A diferencia de la intertemporal de precios que habla sobre la exclusividad del bien. Producir ese bien cuesta lo mismo en este momento o en este momento. ¿Qué pasa? En este momento cuenta con exclusividad, entonces se puede cobrar un precio más caro. Y a medida que se masifica, el precio tiende a bajar. ¿Está? ¿Vamos con esto? E incluso acá las demandas tienen distintos tipos de elasticidad. Acá podrían tener el mismo. La función de demanda, si se traslada con la misma pendiente, está conservando de alguna forma la elasticidad. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Bueno. Entonces, esperemos, primer grado. ¿Qué pasaba con primer grado? Ya me olvidé.
Y habían demandantes que estaban dispuestos a pagar un mayor precio. Exacto, ¿el monopolista qué hace con cada uno de esos consumidores? ¿Qué les Le cobra? cobra lo que está dispuesto a pagar. Le cobra lo que está dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué pasa con el excedente del consumidor? Se vuelve un beneficio para el consumidor. Se lo apropia el productor y se transforma en beneficio para ese monopolista. Ese es el primer grado. Segundo grado, Tiene que haber economía de escala. tiene que haber economía de escala. ¿Eso qué hace? Que dividamos en bloques el consumo y asigna distintos precios a cada bloque. ¿Le permite producir más o menos que antes? Más. Y entran más consumidores. Claro, y al producir más, ¿qué pasa con los costos? Baja. Y se ven beneficiados tanto monopolistas como consumidores. En el tercer grado, ¿qué hace el monopolista? Divide en grupos, según las marcas. Divide en grupos. Podría ser en distintas marcas. Entonces, para cada una de las demandas que tiene su ingreso marginal, calculamos el ingreso marginal total. Sí. Igual al ingreso marginal, igual al costo. Exacto. Se tiene que cumplir que los ingresos marginales de cada grupo tienen que ser igual al costo marginal. Exacto. Y a cada grupo le asigna distintos precios. Y después de este tercer grado se desprenden dos tipos: intertemporal de precios y intensidad de uso. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Uno es por exclusividad y el otro por intensidad de uso. Ahí usan el nombre, ¿verdad? La intensidad de uso en el tiempo. Exacto, es por exclusividad. En uno el costo marginal se mantiene, por la cantidad de demandadas, y el otro hace que según las cantidades se aumentan, el costo marginal va a tender a aumentar. Fíjense que en la intertemporal de precios, el costo es lo mismo para el monopolista. Atender a uno u otro grupo es el mismo costo. Nada más de que uno quieren que ese bien sea exclusivo, entonces van a pagar lo que sea por tenerlo, y una vez que se masifica empiezan a pagar un precio más bajo. En cambio, en intensidad de uso, al aumentar las cantidades, el costo marginal aumenta, entonces el precio que paga la segunda opción de demanda paga más caro. Paga más caro tiene el grupo que demanda más. Por ejemplo, el horario pico en una autopista. ¿Está? ¿Estamos con esto? Hoy sí, el martes que viene. ¿Y cuándo? Bueno, Ya está. hasta acá estamos. Muy bien, listo. Se canceló. Oligopolio quedó Así fuera. que Pero chicos, hasta para el parcial. Entra para el parcial. Competencia perfecta. ¿Qué vas a anotar? No importa lo que pasa. El capítulo que dice el beneficio de la empresa y la competencia perfecta, una cosa así. Ya intenté leer el libro y perdí tiempo. El capítulo siguiente es el análisis de mercados, que ahí dijimos que vamos a ver solamente el caso de los precios máximos. Eso sí, los capítulos. Solamente cuando el gobierno propone precio máximo. Un precio máximo. Solamente ese caso. Sí. Monopolio. ¿Cómo maximiza el beneficio? ¿Cómo determinamos el poder del mercado? ¿De qué depende ese poder del mercado? Y después, discriminación de precios. Del libro que está subido a Classroom serían los capítulos 8, 9, 10 y 11. El que dice competencia monopolística y oligopolio queda afuera. ¿Ah? Los que tengan la fotocopia acá de la facultad, vean el nombre del capítulo que está en claro y lean ese. O si no, sería el capítulo menos uno de otro. Claro, le restan uno al que está en claro y obtienen el número del capítulo de la fotocopia.
Profe, ¿se acuerda que había que hacer de competencia perfecta a largo plazo? Nos quedaba de tarea hacer, hicimos, colega ya no me acuerdo. Industrias de costos decrecientes. Crecientes. Decrecientes. Decrecientes, ¿y por qué daba? Decrecientes. Sí. Se puede hacer como yo no sé si se ve, pero igual, cualquier cosa. El de costos decrecientes. Bueno. Acá me piden hacer el gráfico de competencia perfecta a largo plazo, industrias de costos decrecientes. ¿Industria de qué? Bueno, quien quiera irse de la clase, no tiene problema. O sea, no vamos a dar nada nuevo, sino que acá me están preguntando algo específico de industrias de costos decrecientes, el que lo quiera ver. Obviamente esto es un tema que entra, que había quedado a resolver por ustedes. Había que hacer uno que yo me dejé el paso. Yo no me acuerdo. Bueno. Mercado. Productos. Y nos quedamos nosotros una tarea. Bueno. El tema arrancaba así. Esto es competencia perfecta a largo plazo. Arranca con una función de oferta y demanda. Tenemos un precio de equilibrio 1. Cantidad de equilibrio 1. Y este precio de equilibrio me define una función de demanda individual. Esto es competencia perfecta, por eso tengo la función de demanda horizontal. Para ese caso teníamos la función de costo marginal. Yo hice de un lado y hice del otro lado. No es lo mismo. ¿Por qué lo hice así? Ah, porque lo hizo así. Costo medio 1. Me copié de lo que yo había hecho. Bueno, en este caso, el productor maximiza la utilidad en donde el beneficio, en donde el costo marginal se iguala con el precio. ¿Sí? Va a producir Q sub 1. En este caso, ¿cuál era el beneficio que obtenía? Cero, ¿no? A largo plazo obtiene 0. Entonces, ¿qué suponíamos ahora? Que la función de demanda se expande por algún motivo, no hace falta definir cuál. La función de demanda se expande por algún motivo. Entonces tenemos un nuevo punto de equilibrio. El precio es mayor. La demanda 1. No sé por qué, pero yo lo bajé. Porque te desplazaste más. No te apures. No, lo hice bajo. No sé. Porque la demanda. Porque no me acuerdo lo que hice, porque lo hice en la otra clase. No, este es el único primero que hice, después es el segundo. El segundo, Mal. de 2. Tiene que ahí abajo. Ah, mira, de 2. Entonces, vamos de vuelta. Partimos del equilibrio original, con esta función de demanda. Produce Q sub 1 y está en equilibrio porque obtiene un beneficio igual a 0. Recuerden que cuando el beneficio es igual a 0 no se produce el traslado de productores de un mercado a otro. Por algún motivo, suponemos que la demanda se incrementa. Eso hace que tenga un nuevo precio de equilibrio, P sub 2, y una cantidad de equilibrio mayor, Q sub 2. ¿Qué pasa en el mercado? Ahora van a maximizar el beneficio. En esta cantidad. ¿Sí? No. ¿Y qué pasa con la cantidad producida? Aumenta. Pero como estamos en una industria de costos
decrecientes, ¿qué va a pasar con los costos de producción? Si aumenta, Va a disminuir. va a disminuir. Entonces, para que disminuyan, ¿qué tengo que hacer con las funciones de costos? Subir. Bajar. Bajar. Perdón. Subir. Bajar. Dale. Yo lo Bajamos las funciones de costos. Costo marginal 2. Costo medio. Economía Dos. de escala decreciente, ¿no? Economía decreciente. Industria de De costos decrecientes. Bien. Ahora, fíjense esto. Aumentó el nivel de producción y estos son los costos. ¿En dónde maximiza el beneficio del consumidor? En donde el costo se iguala Con la demanda. con el precio. Con el precio. ¿Qué pasa con el beneficio? ¿Obtiene beneficio positivo? Igual a 0. No, porque el costo está por arriba de... Fíjense que el costo está acá abajo y el precio que termina cobrando Beneficios es acá arriba. positivos. Tiene un beneficio interesante, importante. Fíjense que antes el beneficio estaba relacionado con esta curva de costo medio, que era más chiquito. Y ahora, al bajar los costos, tienen un costo más grande. ¿Qué debería pasar con el precio del mercado para que de vuelta se encontrara en equilibrio? ¿Hasta dónde tendría que ir? ¿Cómo? Ya estoy perdido. Yo tengo que estar en equilibrio. Sí. En equilibrio. Para el costo medio 2. Exacto, para el costo medio 2. Tengo que bajar hasta acá. O sea que el precio tiene que ser... Tiene que ser ese que está ahí. ¿Por qué? Porque ahí me estoy igualando con el costo medio y el costo marginal. En esta función de demanda 3. ¿Y qué pasa con el beneficio? Aquí es igual el beneficio en este punto. A 0. A 0. Porque eso- estoy igualando el precio con el costo medio y el costo marginal. En este caso yo me encontraba en equilibrio. Yo bajo el precio a 3 porque es donde está la parte más baja, el costo medio. ¿No? Exacto, porque se produce esto. El mínimo del costo medio. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde tiene que bajar el precio en el mercado? Hasta peso 3. ¿Esto qué hace? ¿Cómo se explica? Y entran más oferentes. Cuando estaba en este punto Sí. tenía todo este beneficio. Eso hace que ingresen o salgan productores de este mercado. Eso. Que ingresen más productores. Ingresan más productores porque hay muchos beneficios. Entonces, si ingresan productores, la función de oferta se empieza a expandir. Se sigue expandiendo, todavía en este punto sigue obteniendo beneficios, porque el precio estaría por arriba del costo medio. Hasta que llego a este punto. Una vez que llega a este punto la función de oferta, ¿qué pasa con el precio del mercado? Me genera esta situación. Esta sería la oferta 2. En este punto, ¿me encontraba en equilibrio en el mercado? Sí. En este punto, ¿me encontraba en equilibrio en el mercado? No. No. ¿Y en este punto? Sí, la vuelta. Sí. Para obtener la función de oferta a largo plazo, los puntos se encuentran en equilibrio. Entonces, en una industria de costos decrecientes, la función de oferta tiene pendiente negativo. Y esa es la pregunta que respondí mal, la verdad, porque yo pensé, no hay con pendiente negativo, con razón. Si no me salía de Claro. Ya no entendí por qué no la Eso tenía. me quedó grabada, que lo pensé mal. Lean de vuelta La pendiente de la oferta del No, mercado. nada que la recordar. pendiente de la oferta del mercado a largo plazo. La pendiente. Pues lean ese tema, porque visto esto, después de haber visto ese tema, ahora capaz que mareo un poco. Y ahora no entendí nada. La verdad no entendí nada. El tema es que tienen que manipular la demanda y hacerla crecer por algún motivo.
le va a generar más producción acá, y al haber más producción, los costos en esta industria van a bajar. Sí, pero yo no entiendo, cuando tengo un caso, ¿cómo tengo que imaginarme el horario? No sale como no sé esto. Claro. No, El tema es que, sí, claro, pero ¿qué dibujo? Si no entiendo qué me está diciendo. en realidad yo tengo que analizarlo desde el Yo lado pienso en la de cadena. que sufrió una expansión la demanda. O sea, de Sufre una repente yo expansión de demanda por tengo algún motivo. mucho más demanda. Entonces, ¿cómo reacciona eso al productor? Entonces, al tener más demanda y estar en una economía de costos decrecientes, al tener más cantidades, es lo que hablábamos recién, al tener más cantidades yo aumento el precio, tengo más ganancia, pero eso a su vez hace que mis costos bajen. Entonces tengo un nuevo precio para cobrar. Ese es el nuevo precio de equilibrio que traslado al mercado. Exacto. Exacto. El Sí, tema se es relaciona un poco con que lo que tienen que ir tenemos. moviéndose desde el equilibrio del mercado. Es y ir y ver qué es lo venir que pasa entre con las eso. dos. O sea, no Exacto. hay una situación inicial. Arrancan de un equilibrio del mercado. Sí. Consideran un equilibrio de la empresa. Mueven la función de demanda. Tienen un nuevo punto. Lo trasladan a la empresa. Van a obtener beneficios. Producen más. Al producir más, los costos Bajan. bajan. Al bajar los costos a este precio, obtienen todo esto de beneficio. Entonces, como hay beneficio en este mercado, ¿qué es lo que pasa con la cantidad Empiezan de a ingresar productores? muchos más Empiezan a ingresar, empieza a bajar, hasta Un nuevo que equilibrio. el precio baja tanto hasta que se hace igual al costo Costo. marginal y al costo medio. ¿Qué pasa con los beneficios en ese caso? Son cero. Iguales a cero. ¿Hay incentivo para que alguien entre al mercado? No. No, entonces ahí queda. Cuando juntan los puntos, la oferta se trasladó tanto que termina siendo negativa, teniendo pendiente negativo. ¿Ah? Chao, profe, buenas noches. Porque no Nos vemos.